Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar a trabajar con materiales gráficos y antes de empezar a montar materiales vamos a echar un vistazo a la configuración de texturas. Las texturas en Unity las podéis meter en cualquier tipo de formato gráfico, por ejemplo, pues aquí tengo unas cuantas en formato JPG, pero cualquier tipo de formato conocido, como puede ser TGA, por ejemplo, ¿vale? O BMP os la va a pillar Unity. A nivel de formatos, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que hay ciertos formatos de imagen que no soportan transparencia. Esto es bastante importante. Por ejemplo, aquí tengo una imagen que la idea sería que se aplicase sobre un objeto, pero que la zona negra no conservase información, sino que solamente se viese la zona blanca, ¿vale? Este tipo de imagen, que es blanca y negra, realmente es una máscara de detalle, no la voy a aplicar directamente, pero bueno, en toda textura donde queráis que haya un color transparente, lo ideal es que utilicéis un formato como por ejemplo PNG o TGA, que sí que son formatos que soportan transparencia, mientras que JPG y BMP son formatos que no la soportan. Formato recomendado, pues bueno, PNG ha estado recomendado muchos años, pero en últimos proyectos que se han compilado para Samsung, para dispositivos Android de la marca Samsung, al estar compilados con texturas en formato PNG han dado problemas de rendimiento y ahora mismo pues estamos cambiando los formatos a TGA o incluso a GIF, GIF, que es un formato muy antiguo y es un formato que deteriora un poco el contenido de la imagen porque la comprime, pero bueno, a nivel de rendimiento va muy bien y ocupa muy poco. Para texturas que no requieran transparencias, como por ejemplo las texturas estas de baldosa, que son para aplicar sobre superficies, sí que podéis utilizar JPG sin problema. Bueno, ¿cómo meteríamos texturas al motor? Pues bueno, yo aquí tengo abierta una biblioteca personal de texturas. Este tipo de bibliotecas, pues bueno, hay desde categorías simples como pueden ser pues texturas de cemento o bibliotecas un poco más complejas, que estas son ya bibliotecas a veces incluso de pago, donde bueno, hay desde texturas que son simplemente para las llantas del coche hasta a veces te encuentras en este tipo de bibliotecas algún recurso que no sirve como textura. Esto simplemente pues es una demo de cómo se vería un material. La forma de importar texturas, pues si nos vamos por ejemplo al caso de texturas de ladrillo, sería simplemente arrastrar a la vista de proyecto. O sea, no tiene, como hemos hecho hasta ahora con los recursos multimedia que hemos estado usando. El motor va a hacer una importación, es decir, si según la cantidad de texturas y según la calidad le puede costar un poco más, un poco menos. Tened en cuenta que estas texturas tienen diferentes resoluciones. Y vamos a ver, en el caso de esta, por ejemplo, que he cogido, que es una textura bastante grande, aquí abajo a la derecha podemos ver que tiene 2048 por 2048 píxeles, que es una resolución bastante alta. Bueno, aquí tenéis la previsualización, por si queréis ver la textura. También podéis ver información como por ejemplo el tamaño que está ocupando ahora mismo en disco y una información sobre el formato de compresión. Esto del formato de compresión, ahora durante estos streamings haremos alguna cuenta y veréis que si empiezas a meter 200 texturas de resoluciones muy altas, por ejemplo, el tamaño que ocupa esto en memoria pues puede ser del orden de 8 gigas o de 10 gigas. Y ya sabéis que estamos trabajando hoy en día con gráficas a ver, ya empieza a haber gráficas de 8 gigas de memoria, pero bueno, hay gráficas también de 1 giga. Y bueno, es necesario que haya mucha compresión, ¿vale? Por eso vamos a empezar a hablar un poquito de cómo comprimir. Bueno, sobre configuración de la textura, de arriba abajo, pues en primer lugar tenéis que marcar para qué finalidad va a estar orientada la textura en el motor. Y por poneros unos cuantos ejemplos con esta, está el modo normal de textura, que sería cuando la finalidad de uso va a ser aplicarla sobre modelos 3D, y la podríamos aplicar simplemente así, arrastrando y soltando. Pero tenéis algún tipo de configuración más. Entonces hay una de ellas que es mapa de normales, que esta le daremos un vistazo. Vamos a aplicar la conversión rápida para que veáis un poquito lo que sucede.
Y bueno, simplemente es una textura que no se va a utilizar para verse, fijaros que queda muy feo a nivel visual, sino que esta textura se va a utilizar para guardar una información sobre las irregularidades de la superficie, de manera que la iluminación simule que la superficie no es plana, ¿vale? Pensad que en el fondo esto es un plano con dos triángulos, ¿vale? Pues bueno, esta textura de color azul no va a verse azul, sino que simplemente se va a encargar de simular un efecto de relieve, que lo veremos enseguida. Bueno, ¿alguna configuración más? Pues bueno, si vais a utilizar la antigua interfaz de Unity, que se denominaba GUI, hay una opción para marcar la textura como para usar en GUI. GUI no vamos a tratarlo porque ya se ha quedado obsoleto y no creo que le quede mucho para que lo quiten del todo. La alternativa GUI que ha sacado Unity ahora es UI. Y realmente cuando vas a utilizar una textura para elementos de UI, como por ejemplo pueden ser simplemente un botón, un segundo. A ver, he creado sin querer un emisor, un botón, decía. Vale, el botón, bueno, fijaros que el botón aparece como elemento en el mundo, pero realmente no se va a ver en el mundo, ¿vale? Lo que pasa es que el interfaz en Unity siempre aparece visible en el mundo para que puedas configurarlo a tu gusto, ¿vale? Yo voy a llevar el botón, por ejemplo, arriba a la derecha para que no nos moleste. Y bueno, este cubito que teníamos aquí a la vista, voy a ponerme en modo 3D y voy a asegurarme de que la cámara esté alineada con la vista para que lo enfoque, ¿vale? Y bien, decíamos que otro modo de configuración es el modo para UI, y realmente Unity maneja de la misma manera los elementos de UI que los elementos de 2D para Unity 2D. Voy a dejarle el recurso marcado así, aplico, a ver si no me da algún problema el material del cubo, porque ahora mismo pensad que la textura está vinculada al material del cubo y ahora mismo le he dicho que la textura ya no es una textura para 3D. Entonces, fijaros que se ve, pero no sería lo aconsejable. Lo que sí podríamos hacer ahora sería, por ejemplo, para el caso del botón, que es este de aquí, en su componente de imagen podríamos reemplazar el sprite con el de los ladrillos. Y bueno, lógicamente se ha quedado desproporcionada la imagen, pero bueno, tendríamos la textura como elemento de UI. También otra opción más, si creásemos un objeto 2D de tipo sprite, podríamos aplicar al sprite la textura. Y bueno, nos haría falta, que claro, la tengo aquí como elemento de UI, que este sprite lo podríamos mover a la vista e intentar en la medida de lo posible dejar frente a la cámara. Lo que pasa es que tal como tengo la cámara yo aquí montada, la tengo en diagonal. Aquí la idea sería, si quisiésemos que esto fuese un sprite 2D y no diese sensación de 3D, porque ahora mismo la está dando, necesitaríamos, pues, entre otras cosas, marcar la rotación de cámara como 000. Un momento que no tengo el bloque numérico activado. 000. Y tendríamos que, bueno, ya parece que tenemos un gráfico 2D en pantalla, pero aun con todo esto interesaría que la cámara la activéis como proyección ortográfica, ¿vale? La cámara con proyección ortográfica es aquella cámara que no percibe ningún tipo de profundidad. Fijaros que el cubo en 3D no se aprecia que sea en 3D, y este sería el modo de trabajo para trabajar con sprites. Bueno, vamos a dejar la cosa así, que se vean los dos o los tres elementos que hemos montado. Y bueno, a partir de aquí ya simplemente son configuraciones un poco más extrañas. Por ejemplo, si vais a utilizar una imagen como cursor, que hay una opción de compilación que te deja indicar cuál es el gráfico de cursor, Unity te requiere que lo marques como cursor. También hay unos efectos gráficos que se llaman Cube Maps, que sirven para reflejos y que los veremos enseguida, o las cookies, que trabajamos con las luces hace poco. Las luces de spot podían llevar una cookie que indicaba el tipo de sombreado al incidir con la superficie. Bueno, son configuraciones rápidas para según el uso que vas a dar a la textura. Hay una para Lightmap, que también lo comentaremos, pero bueno, el Lightmap, la idea es que lo genere Unity, no que tú metas texturas de Lightmap a Unity, ¿vale? Después de toda esta configuración, que simplemente es seleccionar a dónde va a ir la textura, hay un modo avanzado
que básicamente te da todas las opciones de todos los modos juntos. Entonces el modo avanzado, en algunos casos específicos de tipos de juego muy raritos, se podría entrar en modo avanzado y configurar punto por punto cada textura. Lo que pasa es que no es lo habitual, ¿vale? Que las configuraciones predefinidas son las más útiles y que generalmente con estas 4 primeras o con estas 3 primeras, porque GUI ya no se usa, tienes de sobra, ¿vale? Bueno, más cosas sobre texturas, pues algunas configuraciones rápidas que se pueden hacer al importar la textura son, por ejemplo, indicar a Unity que queremos que se genere un canal alfa. El canal alfa simplemente es información de transparencia, y Unity te permite que pasando la imagen a blanco y negro, aquellas zonas que queden blancas se conviertan en un canal alfa, y de hecho permite separar si generar el canal alfa sin más, y además si el alfa va a indicar transparencia a nivel real. Esto, el por qué lo separa es porque ahora con materiales veremos que los canales por separado, alfa, R, G y B, hay veces que se pueden utilizar no solo para fines visuales, sino para almacenar otro tipo de información. Entonces, bueno, simplemente Unity tiene una utilidad rápida para generarte un canal alfa rápido, y está ahí, no es que se use mucho ni mucho menos, pero la tenéis disponible, ¿vale? Bueno, algunas cositas más que podemos tocar aquí. Pues hay una configuración que más que nada os puede dar problemas, que es la configuración de repetición. Para esto voy a aplicar los cambios, por cierto. Voy a venirme a mi cubo. Cada vez que aplicamos un cambio, por cierto, la textura tiene que reprocesarse. Es normal que le cueste un poquito más. Y bueno, fijaos que ahora el sprite ya me ha perdido la relación con la textura, porque le he dicho que era una textura para 3D, no que era un sprite, ¿vale? Lo voy a borrar. Bueno, si nos centramos en el cubo y ponemos la cámara mirando al cubo un poquito más... Ah, vale, que la tengo en ortográfico, vamos a ponerla en perspectiva, allí, ¿vale? Bueno, si nos fijamos en el cubo, ahora algo importante que quería que vieseis desde el principio es que eso que he hecho de vincular la textura con el objeto de juego no es exactamente así, sino que lo que se ha generado en el objeto es esta celda de aquí abajo, que es la configuración del material, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, este material se llama ladrillos 2 MB3D, que coincide con el nombre de la textura, precisamente, pero no es que la textura esté vinculada al objeto, sino que en el Mesh Renderer, que es el encargado de dibujar, en el campo de materiales veo este recurso de aquí, ladrillos 2 MB3D, que se llama igual, ¿vale? Y no es una textura, sino que es un material, ¿vale? Un fichero .mat. Los materiales en Unity se pueden crear con clic derecho Create, Material, por ejemplo vamos a crear un material llamado rojo, y se pueden configurar, como veremos en siguientes vídeos, con un montón de texturas, de colores, de parámetros de configuración. Entonces lo que sucede realmente no es que la textura se vincule al objeto de juego, sino que se genera un material, la textura se vincula al material y es el material el que se vincula al objeto de juego, ¿vale? Bueno, ¿esto por qué os lo comento? Pues más que nada, ya os decía que las texturas estas ocupan un montón y consumen bastante. Esta ocupa 2,7 megas, mientras que este material, si le aplico un Show in Explorer, me va a ocupar apenas 5 kilobytes. Lo que sucede realmente es que con un conjunto pequeño de texturas puedes crear un conjunto muy grande de materiales, y es mucho más eficiente duplicar materiales y aplicarles cambios que duplicar las texturas y aplicarles cambios, ¿vale? Simplemente eso. Más cosas a tener en cuenta con las texturas. Os decía que el material, da igual que lo configuréis desde esta vista de aquí, o sea, desde el propio objeto que lo guarda, o que directamente lo elijáis, ¿vale? Yo si elijo esto, las opciones son exactamente las mismas. Si al material yo le digo que es rojo, el objeto se pone rojo, y si voy al objeto y le digo que el material es azul, el objeto se pone azul y el material se pone azul, ¿vale? Lo voy a dejar en blanco. Bueno, antes de empezar con materiales a saco, ¿vale? Vamos a configurar un pequeño parámetro del material, que es el factor de tiling, y el factor de tiling hace referencia a la cantidad de veces que la textura se mapea a lo largo de la superficie del objeto. Siempre que la textura se mapee sobre una superficie,
podemos usar el tiling, pero esto no va a ser así siempre. De hecho, por ejemplo, a ver si encontramos por aquí del modelo del coche. Bueno, este nos viene sin... Este modelo de coche nos recordaba que en Unity el modelo viene sin textura, pero me refiero que en aquellos objetos cuyas geometrías poligonales sean complejas, la textura no va a ser simplemente un cuadrado, sino que enseguida veremos que son texturas donde está un wrap, o sea, una desenvoltura del modelo, y simplemente en cada zona de la textura se ha mapeado pues aquí la rueda, aquí el parachoques, etcétera, ¿vale? Este tipo de texturas no tiene sentido que se tileen sobre la superficie, las que son de modelos complejos, pero para superficies simples sí que se puede aplicar este tiling, y para que veáis cómo funciona, pues con un valor de 3, y de 3 se encarga de que la textura se mapee 3 y 3 veces a lo largo de la superficie. ¿Por qué me está haciendo esta cosa tan rara? Os preguntaréis. Pues bueno, esto es bastante habitual cuando toquiteas mucho la configuración de texturas. Vamos a ir del modelo al material y del material a la textura, ¿vale? La textura es esto de aquí, y os decía sobre el Wrap Mode, que es el modo de repetición. Hay un modo que ya no se usa o que tiene finalidades muy concretas, que es el modo Clamp, en el que cuando la textura tiene que repetirse, solo repite la última hilera de píxeles, ¿vale? En este caso la última fila de píxeles, el último píxel de la diagonal y la última fila de píxeles se ha repetido infinitamente hasta cubrir la superficie. En cambio, con el modo Repeat, que es el modo por defecto, pero a veces sí que se cambia, tenéis que el mapeo es correcto, y en lugar de replicarse solamente la última hilera, se replica completamente la textura, en este caso 3 por 3 veces. Voy a aplicar, que me había dicho que no lo había aplicado. Ya sabéis que, bueno, cada vez que le meto un apply, tengo el conteo, ¿vale? Por cierto, yo estoy haciendo aquí las pruebas con unas texturas de 2048 por 2048, pero ojo, porque cuando trabajéis con Android vais a tener que reducir esto muchísimo. Formas de reducirlo, pues hay muchas. Una es desde la propia herramienta que tengáis de imagen, vamos a suponer con Photoshop, por ejemplo, y otra es desde esta configuración de tamaño máximo. Lo que pasa es que esto simplemente le das una indicación al motor de que, aunque la textura en disco ocupe lo que sea, 2,7 megas, a la hora de cargarse a memoria se cargue una textura reducida. En este caso, por ejemplo, pues vamos a poner de 512. Vamos a aplicar, que le costará otro poquito. Bueno, y realmente aquí me ha actualizado el tamaño. Realmente el tamaño que muestra Unity aquí abajo es el tamaño que va a ocupar en memoria. Fijaros que hará del orden de 10 veces menos de tamaño, un poco más, ¿vale? Bueno, bueno, os decía que el tiling que habíamos configurado en el material, pues yo lo he configurado como un tiling de 3x3, pero se pueden hacer cosas como poner un tiling de 10x1. Lo que pasa es que la distorsión de la imagen pues es bastante notable, ¿vale? Yo el material realmente lo voy a dejar en un 2x2, que creo que nos va a servir de sobra para lo que vamos a hacer. Bueno, dos cosas más sobre la textura. Pues pensad que aunque la textura yo la tengo a 512 por 512, cuando yo me acerco hasta aquí, yo tengo un área de pantalla que puede ser de 1920 por 1080, y esta textura no tiene tantos píxeles, es decir, esta textura está forzando una ampliación de zoom por encima de su resolución, y eso va a dar lugar a que la textura no se vea bien. Ahora mismo pues la estoy viendo muy borrosa, ¿vale? Cuando se trabaja en 3D no hay otro remedio más que esto, tener que emborronar la textura, porque el jugador puede acercarse, pues como estoy haciendo yo, muchísimo a la pared, y no queda otra que tener que mostrar la textura por encima de su resolución. Cuando pasa esto, hay varios modos de escalado, de ampliación de la textura, que es el filter mode que tenéis aquí. El modo bilinear simplemente se va a encargar de aplicar una pequeña difuminación, pero hacer que se vea no pixelado. El modo trilinear no vais a notar la diferencia, ya os lo aviso, pero fijaros que si lo marco y aplico, no, y lo podéis probar con cualquier tipo de textura, ¿vale? No vais a apreciar la diferencia, pero simplemente son modos de cálculo que van a evitar en la medida de lo posible que se pixele, y el modo trilinear, por así decirlo, tiene en cuenta a la hora de ampliar un píxel muchas más adyacencias de píxeles alrededor para calcular cómo ampliarse, ¿vale? Cómo sacar más información de donde no la hay. Bilinear funciona bien, o sea, trilinear consume más y no se nota la diferencia, y en contrapartida está el modo de point, y este modo de point sería el que usaríamos en un proyecto tipo Minecraft, por ejemplo, porque el modo point
no sé si veis, sí que creo que se nota la diferencia, sí que ignora todo tipo de difuminado y de escalado de la textura y simplemente píxela, que es lo que debería pasar. Ahora mismo pues tengo aquí la textura que es de 512 por 512, hay muchos más píxeles de resolución que píxeles de textura y veo los píxeles, o sea, no hay ningún tipo de problema. La estética esta pues no se dejó de usar hace unos años, pero con juegos como Minecraft pues volvió ahí y la tenéis disponible para que la uséis, ¿vale? Bueno, ya para terminar con texturas, el formato de compresión. Entonces, en formatos de compresión, simplemente os voy a comentar un poco a nivel teórico. Es muy frecuente que siempre se trabaje en formato comprimido, porque el formato de color verdadero, os voy a hacer la cuentecita hasta que os comentaba antes, y nada, voy a tirar de calculadora de Windows, realmente, que tampoco hace falta mucho más. Vamos a hacer unas cuentecitas, a ver si las hago bien, y vamos a suponer que tenemos una textura de 4096 por 4096 píxeles, que en juegos de última generación es normal, ¿vale? De hecho, ya veis que aquí Unity ya soporta esas texturas de 8192, ¿vale? Bueno, tendríamos todos estos píxeles y vamos a suponer que en modo de color verdadero cada píxel ocupa 32 bits de color, ¿vale? Tendríamos esto por textura. Vamos a poner por ejemplo 100 texturas que podamos tener cargadas, tendríamos todos estos bits, que yo lo voy a dividir entre 8 para pasarlo a bytes, entre 1024 para pasarlo a kilobytes y entre 1024 para pasarlo a megabytes. 6400 megabytes entre 1024 de nuevo son 6,25 gigas. Es decir, no sería viable en una máquina de hoy en día tener cargado 6,25 gigas de textura cuando luego faltan sonidos, modelos, etcétera, 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 ¿vale? Por eso el formato True Color no suele utilizarse, en sustitución está el formato comprimido. Y bueno, para que os hagáis una idea de cómo funciona un formato comprimido, ahora mismo no me da muchas opciones de selección Unity, pero cuando empecemos a trabajar con otras plataformas sí que nos dará alguna opción específica para la plataforma. De hecho, Android, por ejemplo, tiene... Ahora aquí no me saca las opciones porque no estoy con el proyecto en modo Android, ¿vale? Tendría que cambiar en el build settings a modo Android y no lo voy a cambiar ahora, ¿vale? Bueno, hay algún tipo de compresión más, pero todas las compresiones se basan en que estas texturas de juego, si las miramos muy de cerca, entre píxeles adyacentes es poco probable que haya variaciones muy, muy, muy notorias, ¿vale? Pensad que ahora estoy a 512 por 512, pero en un mapa muy grande de 4096 por 4096, la probabilidad de que dos píxeles consecutivos tengan una variación de color de blanco a negro, vamos a decir, es muy poco probable. Entonces, son formatos diferenciales, y se llaman diferenciales porque en lugar de guardar 32 bits por cada píxel, guardan el color real del primer píxel, y para los que están adyacentes guardan la pequeña diferencia respecto del píxel anterior, ¿vale? Al tener que guardar solamente la diferencia respecto del píxel anterior, no son necesarios 32 bits, y hay formatos de compresión que, por ejemplo, reducen la cantidad de bits por píxel a 4, ¿vale? Esos son 8 veces menos, y en estos 6,25 gigas dividir entre 8 ya nos da una cifra bastante razonable. Entonces la conclusión es que lo normal es que tengáis las texturas en formato comprimido. Y bueno, una cosita que os quería comentar también sobre los famosos 16 bits, 32 bits, etcétera. Esto es teoría pura, pero simplemente tenedlo en cuenta. Cuando trabajamos a 32 bits se utilizan 8 bits por cada canal de color. Tanto el canal alfa como el canal rojo, como el verde, como el azul, ¿vale? Si estamos trabajando con 8 bits por canal, voy a abrir otra vez la calculadora, que la he cerrado. Perdón, he abierto las hojas de cálculo sin querer. Voy a abrir la calculadora del sistema, que es bastante útil para esto. Cuando trabajamos con 8 bits por canal, la cantidad de colores que podemos guardar es, vamos a poner científica, 2 elevado a 8, ¿vale? Los dos, que son los 256, que esto os sonará bastante si cogemos, por ejemplo, el material. Los canales de color en cualquier herramienta de dibujo o incluso en Unity, fijaros que sus valores van entre 0 y el máximo que pillan es 255, ¿vale? Es decir, con 32 bits hay 8 por canal y no hay problema, pero veis que hay texturas, o que hay opción
de, por ejemplo, marcar la compresión a 16 bits. ¿Qué pasaría con 16 bits? O incluso veréis por algunos sitios 24 bits. Son formas de guardar la información de color, y con 16 bits vamos a intentar trocear y dices, pues igual son 4 bits por canal. No, realmente el formato de 16 bits es un formato un poco raro, no utiliza canal alfa. Ya os decía antes que hay formatos de imagen que no lo guardan. Entonces, en formato de 16 bits se utilizan 5 bits para el canal rojo, 6 bits para el verde y 5 bits para el azul, ¿vale? Es un formato que no guarda la misma cantidad de información para cada canal y da más valor al canal verde. Esto es porque teóricamente los seres humanos distinguimos muchas más gamas o bastantes más gamas de tono verde que de tono rojo y de tono azul. Más que nada porque la naturaleza tiende a tener tonos verdes. Los tonos azules pues tenemos solamente el cielo y el agua, por así decirlo, y los tonos rojos, pues bueno, hay cosas rojas o marrones, pero la gama de verdes a nivel natural es la más amplia, ¿vale? Los formatos de 24, pues bueno, ya formatos de 24 generalmente suelen ser formatos sin canal alfa tampoco. 24 partido 3 es 8 y realmente da pie a que un formato de 24 bits guarde 8 bits para el canal rojo, 8 para el verde y 8 para el azul. O sea, un formato de 24 bits puede ser un formato con color verdadero y que no dé problemas, pero ya con 16 pues la cosa empieza a perder un poco de nitidez, ¿vale? Al margen de lo que hemos comentado sobre configuración de las texturas, que yo creo que es bastante interesante que lo tengáis en cuenta antes de empezar a trabajar con ellas, simplemente tened en cuenta que lo que realmente se vincula al objeto finalmente es el material, y este material, ojo, puede tener un conjunto de texturas bastante grande, ¿vale? Con esto del conjunto de texturas, recordad que estábamos aquí haciendo las cuentecitas y decíamos que el juego podía llegar a ocupar hasta 6 gigas, me parece que nos han salido en el cálculo. Pues bueno, pensad que si trabajamos luego con materiales multitextura, aquí por ejemplo tenemos hasta 8 texturas, la cifra esa que estamos calculando se puede llegar a multiplicar por valores bastante altos, ¿vale? Una técnica más que os quería comentar, lo único que voy a tener que ponerla en modo avanzado para ver si veo la opción, ¿vale? Es esta de aquí. Esto, ojo, que Unity lo hace de manera automática, esto de los mipmaps, ¿vale? Pero bueno, la idea del mipmap, voy a buscaros en una textura con mipmap. Bueno, es una técnica de compresión, ¿vale? Que mipmapping texture. Pues bueno, es una técnica que apuesta por hacer que la textura ocupe un 50% más de su espacio normal, ¿vale? Es decir, tiende a ocupar más espacio en memoria, ¿vale? Aquí os tengo un ejemplo bastante gráfico. Pero la textura, en lugar de guardarse a resolución completa, se guarda a resolución completa y guarda adyacentes réplicas de sí misma a mitad de resolución cada vez. ¿Para qué se utiliza este modo de guardado de textura? Pues bueno, es para que automáticamente el motor, cuando estás a una distancia muy lejana, de forma que la cantidad de píxeles a renderizar para los píxeles que tiene la textura está desproporcionada. Vamos a suponer que este área que está ocupando el cubito aquí puede ser de 40 por 40 píxeles. No tiene sentido que yo tenga cargada en memoria una textura de 512 por 512. Lo que el motor va a hacer es coger y cargar en memoria exclusivamente aquella miniatura cuya resolución sea más acorde con el área de pantalla a barrer, ¿vale? Por suerte, fijaros que en el modo avanzado Unity lo marca por defecto, o sea que cuando metéis una textura, Unity ya por defecto está generando mipmaps. Y es algo de lo que tenéis que despreocuparos, y pensad que simplemente la mayoría de veces que tenéis texturas cargadas en un juego, vale que habrá veces que podéis estar muy cerca del muro y esto requiera que se cargue el mipmap de alta resolución, pero en el 90 y pico % de los casos se van a estar siempre cargando miniaturas, y fijaros que cada miniatura a nivel de superficie no es que ocupe la mitad, tiene la mitad de arista, pero a nivel de superficie ocupa la cuarta parte, es decir, enseguida se empieza a dividir entre 4 gradualmente la cantidad de memoria a utilizar. Dicho esto, vamos a pasar ya al tema de materiales, que hasta ahora lo único que vamos a poder hacer con texturas es aplicar directamente sobre objetos, y no es lo que nos interesa, sino que lo que queremos es empezar a tener ya efectos de reflejo o cosas un poco más interesantes, ¿vale?